Si hago el bien, ¿por qué me pasan cosas malas? Tú, Samuel 11:12. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Alguna vez tú has estado pensando esto? Y quiero que seas honesta, por favor. Si hago el bien, ¿por qué me pasan cosas malas? Tratas de ser leal. Tratas de ser honesta. Sí, hermosa, yo sé que tratas. Tratas de vivir con integridad. Cuesta, pero estás tratando y cada vez le pones más. Y de alguna manera ves a tu alrededor que los que mienten ganan. Ves que los que engañan avanzan. Ves que los que te están traicionando están prosperando. Y tú dices, entonces aparece una pregunta en tu mente que no viene de Dios, por si acaso, para que estés bien consciente de eso. Entonces, ¿para qué sirve ser buena? ¿Para qué? Algunas personas incluso llegan a pensar algo peor. No sé si tú entras en la categoría, pone que sí tú entras en eso. Empiezas a decir, tal vez es mejor jugar el mismo juego que todos. Así estamos en la misma. ¿Piensas eso? ¿Has pensado eso? Pero aquí es lo que la Biblia nos da una de las historias más incómodas sobre esta pregunta. La historia de Urias. Y sí, está en Samuel 2, 11 y el verso 11 y el verso 12. Y yo te voy a contar lo siguiente, hermosa. Años atrás yo tenía una vecina que su familia asistía a la iglesia. El papá, la mamá, eran bien personas del bien, modestas, que hacían solamente servir a Dios en la iglesia. Y entonces mi vecina, que íbamos ahí a campamento, a las playas juntas y todo eso, también iba a la iglesia y estaba participando y tenía que ayudar a los papás a servir, a voluntariar, etc. Y sí, no era que son religiosos, no, una familia normal, una familia del bien, etc. Ahora, ¿qué es lo que aquí una vez no te ha pasado que alguien te dice algo y te queda pero grabado en el cerebro? Así que te queda así como que no se te olvida nunca más, así como el número de teléfono que no se te olvida nunca más. Así. Yo todavía me acuerdo el número de teléfono cuando era chiquita, el primer teléfono que tuvimos en la casa. Yo todavía me acuerdo del número porque te queda grabado para toda la vida. O sea, entra en el cerebro y no se te va más. Esta vecina una vez dijo algo tan fuerte y me preguntó, no que me preguntó, sino que ella dijo esto. Su papá se enfermó. Si no me equivoco, le dio Parkinson a su papá. Entonces ella dijo, ¿por qué si nosotros no le hacemos mal a nadie y servimos a Dios de esta manera, por qué nos pasa esto en nuestra familia? Yo recuerdo que eso dijo y toda mi vida siempre me preguntaba esa pregunta, porque de verdad que yo la veía y tenía razón. Ella nunca había tenido un viaje hacia el extranjero como veía a los demás y hacía solamente el bien. Y su familia toda sirviendo en la casa de Dios, y ahí estaba ella sufriendo ver a su papá enfermo
y la recuperación costosa, etc. Entonces ahí fue cuando yo me pregunté lo mismo y no tenía una respuesta. Ahora, yo me he leído esta Biblia varias veces, pero esta es la primera vez que yo leo esta 2 Samuel y entiendo esa respuesta. O sea, me costó entenderla, sí, me costó. Y te la digo que cuando la estaba leyendo me causó así como rechazo. Me sentí así como, ay, ¿por qué? En rabia, sentí injusticia, como que hartas emociones como que se revolvieron así, porque es verdad. Es una historia bruta, es una historia de traición, es una historia de injusticia. Y la seguía leyendo y yo era como que, uy, más me rabia. Y sabes qué, al principio cuando yo empecé a leer esta versión de la Biblia, ni siquiera la entendía. Pero cuando ya estoy aquí, ya entiendo más el vocabulario, etcétera, y me causó la misma sensación en el espíritu, así como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué así? Entonces le pedí al Espíritu Santo que viniera y me dijera, ok, cálmate, que vas a aprender más, vas a tener la capacidad de entender por qué pasan estas cosas. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije, oh, ok, ya sé lo que quiere que yo entienda de esto y lo voy a tomar seriamente para contárselos de una manera que si ustedes puedan cambiar una perspectiva que no solamente la que yo siempre tenía así, o sea, me cambió así. Y la dije, oh, esa es la intención de este video, para que entiendas por qué si haces todo el bien y te siguen pasando cosas malas, por qué es y cómo lo tienes que enfrentar. Y es más, ¿cuál es el beneficio de seguir haciendo el bien a pesar de todo? El hombre leal que hizo todo bien. Urías era uno de los soldados del rey David. Un hombre leal, un hombre de integridad, un hombre súper disciplinado y sobre todas las cosas, un hombre de honor. ¿A dónde encontramos esos hombres ahora? Mientras tanto, el rey David comete un pecado terrible. Y se los voy a leer acá porque dice: el año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab y a sus oficiales y a todo Israel, pero él se quedó en Jerusalén. Un día estaba ahí, según esta, tomándose una siesta. Estaba durmiendo ahí el David y como que despertó. Como cuando tú despiertas y dices, ay, ¿qué voy a hacer? O cuando estás en la noche durmiendo y de repente despiertas y no sabes dónde estás y dices, ay. Entonces, bueno, en esta dice que se va a la terraza. En esta dice que se va al techo. ¿Quién sabe cuál es? Pero por eso son diferentes versiones. Bueno, cuando tú despiertas, ¿qué es lo que haces primero? Ay, agarras el teléfono, ¿cierto? Y empiezas ahí a mover el dedito. Bueno, en ese tiempo no había celular. No había que estar ahí enrolando, mirando. ¿Qué miras? Pero David se fue al techo. Y entonces ahí estaba todo Jerusalén. Y estaba así como Leonardo DiCaprio en el Titanic. Y
Y ahí ya paró de estar ahí haciendo con el dedito y se quedó así, los ojos así. ¡Pam! En ese momento vio a Betsabé. Betsabé se estaba bañando. ¿Para qué les digo? Que si estaba con ropa o no. Y ahí fue cuando David, pero se entusiasmó y dijo, tráigamela a esa. Recordemos que el rey siempre tiene poder. Y en ese momento, pues, si el rey es más famoso y guapo, te llama. ¿Qué hizo Betsabé? Ahí se fue al palacio. ¿Qué? ¿Se fue al palacio? ¿Y se acostó con ella? ¡Oh! No, mira, ¿no me crees? Pues yo te lo leo acá. Dice, cuando David la vio, dijo, ¿y esa quién es? Entonces mandó a preguntar y le dijeron, es Betsabé, hija de Albán, mujer de Urías el hitita. Entonces David envió a unos que se la trajeran, y cuando llegó, se acostó con ella. Esto lo estoy leyendo de la Biblia aquí. Dice, y ella acababa de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David, estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab. Mándame a Urías, el hitita. Joab se lo envió, y cuando llegó Urías, David le pidió noticias sobre Joab, el ejército y la marcha de la guerra. Y después le dijo, baja a tu casa y lávate los pies. Lávate los pies. Uría salió del palacio del rey y enseguida le enviaron un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a puertas del palacio con los guardias de su señor y no bajó a su casa. Ay, ay, ay. ¿Pueden usted creer eso? Mira, a mí me llama más los scam que la gente. Pero aquí están. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con que el David estaba en el campo de batalla, ¿no es cierto? Y lo mandaron a llamar. Y el plan de David era muy simple, que Urías se viniera a su casa para que durmiera con su mujer, su esposa, obviamente. Y dijo, pues bueno, si está en la guerra, obviamente que se va a querer ir a acostar con su esposa. Así todos van a pensar que el hijo es de Urías, porque la Betsabé ya había quedado embarazada. Pero aquí es donde la historia se vuelve impactante. Urías se negó al plan de David. Le dijo, no, yo no me voy a ir a acostar con mi mujer ni a estar con ella. La integridad de Urías era más fuerte. Urías dice algo extraordinario. En Samuel 2, 11. ¿Qué es lo que dice? Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab
y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? No haré tal cosa. No, Señor. Mira el corazón de este hombre. Mientras otros soldados duermen en el suelo en medio de la guerra, él podría ir a gozar y descansar y decir, ay, ahora me lo merezco, tengo esta oportunidad. Urías rechaza la comodidad. Su lealtad es tan fuerte que dice, ¿cómo voy a descansar cuando mis hermanos están sufriendo? Yo no me voy a ir a acostar con mi esposa, a comer rico, a gozar. Hoy llamaríamos a eso integridad. Tenía la oportunidad perfecta. El rey lo estaba mandando. O sea, más encima le dijo no al rey. O sea, hay que ser muy valiente para eso. Nadie lo habría juzgado. Nadie lo habría cuestionado. Pero Urías escoge el honor más allá de su propia satisfacción. Eso es lo impactante. Y luego ocurre algo injusto. Esto es lo que sucede. Y está aquí, si lo quieres leer tú misma. Y es brutal. David escribe una carta. La escribe ahí. Una sentencia de muerte. Y no fuera nada que la escribe. Y dice ya. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Se la entrega al mismo Urías para que la lleve. Le dice, Urías, toma esto, quiero que se lo lleves ahí al Joab. Llévasela tú. Esa carta es su propia sentencia de muerte. En 2 Samuel 11:15, ahí la puedes ir a ver en la versión del King James. Poned a Urías al frente de la batalla más recia y retiraos de él para que sea... ¿Qué? De nuevo, pon a Urías enfrente de la batalla más recia y retiraos de él para que sea herido y muera. Urías muere. Un hombre leal. Un hombre increíble, honorable. Un hombre que no hizo nada malo. ¿Cómo te queda? Es brutal esa historia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Porque muchos están en este momento lidiando con eso y tú eres una de ellas. Aquí, hermosa. La gente lee esta historia y dice, ¿ves? Por eso no sirve hacer el bien. Mi hermana también como que vivió eso, porque tanto que la apuñalaron. Y mira, Urías tenía integridad y murió. Por eso mi hermana se rebeló, porque ya era demasiado. ¿Y dónde está ahora? Entonces, es mejor hacer lo malo. Así decía mi hermana. No era mala con otras personas, sino que pecaba. Pero aquí tenemos que entender algo sobre el mundo en que vivimos. Esto es lo que hace así. Vivimos en un mundo corrupto. Este mundo, lamentablemente, está quebrado. Existe corrupción en la política, en los negocios, en las relaciones, sobre todo en las relaciones, y por eso sufrimos. A veces el honesto es traicionado. A veces el amigo leal recibe una puñalada por la espalda. Y ¿yo qué hice? Y te dejan ahí. Nos vemos. See you later. A veces el que dice la verdad
pierde el trabajo. Y eso pasa a cada rato. La Biblia nunca prometió que las personas malas no te harían daño. Esa es la base de todo. Lo que sí promete Dios, que juzgará la situación. Ahí está la parte que nos cuesta absorber. Dios no ignora la injusticia. David pensó que se había salido con la suya. Ustedes saben qué le pasó después a David. Pero Dios envía al profeta Natán. Natán le cuenta la historia de un hombre rico y le dice: este hombre rico roba el único cordero de un hombre pobre. Lo único que tenía era ese corderito. Entonces cuando David escucha esa historia y se enfurece, dice: y entonces Natán dice una de las frases más fuertes de la Biblia. Y esto también nos pasa a nosotros. A mí también me pasa, yo también veo eso. En Samuel 2:12-7, ahí Natán dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. David pudo engañar a las personas, pero no pudo engañar a Dios. Ahí está la diferencia. La venganza no es tu trabajo. Y ahí es donde nos cuesta. Cuando alguien te hace daño, la tentación es volverte igual que ellos, ¿cierto? Porque te hieren. Pero así es como la corrupción se multiplica. Y por eso estamos como estamos en un mundo corrupto. La Biblia dice algo poderoso. Y ahí está la respuesta para mi vecina. ¿Por qué a ellos les pasan esas cosas? En Romanos 12:19 dice: no se vengan vosotros mismos, porque escrito está: mía es la venganza. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. La justicia no es tu trabajo. Tu trabajo es la integridad. Cuando yo escuché así, ¿te cuesta? Claro, porque ¿en dónde dejas toda esa rabia? Eso que te carcome. Entonces, cuando así la nota sobre Urías ni siquiera era israelita. Por eso la Biblia lo llamaba Urías el hitita. Era extranjero. ¿Quién es extranjera? En otra tierra. Sin embargo, peleó por Israel. Fue leal al rey. Honró a su Dios de Israel. Tuvo más integridad que el propio rey. O sea, en Samuel 23:30 dices: Urías, Eteo, 37 por todos. Uría era uno de los valientes de David, sus guerreros más leales. Por eso la traición fue aún más grave, porque no estaba matando a un criminal. David no traicionó a un extranjero, traicionó a uno de sus hombres más fieles, o sea, al que duerme ahí en tu puerta para no irse con la comodidad, a ese. Y aquí ocurre algo sorprendente en la Biblia. Urías muere. Y uno dice: qué injusto, ¿right? David continúa reinando. Pasan los años, pero Dios hace algo increíble, porque a Dios no se le va una. Cuando escribe la genealogía de Jesucristo, la Biblia
se niega a borrar el nombre de Urías, el hitita, el extranjero, porque él honró a Dios, al Dios de Israel. En Mateo 1:6 que dice: y Jesse de Begad, el rey, y David, el Salomón, ese es la esposa de Uría. Mateo ni siquiera menciona el nombre de Betsabé. No dice, oye, que Salomón, su mamá es Betsabé. No, dice, la que había sido mujer de Urías. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Mateo escribió eso? Porque Dios no quiso que la historia fuera olvidada. Cada vez que alguien lee genealogía de Jesús, ahí está. Recuerda la lealtad de Urías y el pasado de David. Está ahí para recordarlo. Y más que nada, es un traspaso de enseñanza. Eso es legacy. Porque lo que sufrió Urías, el hitita, no se borró en la historia. Dios lo mantuvo. Por eso Mateo lo mencionó. Entonces, ahí está lo que traspasa de que, ay, sí, lo mataron y ya, pues ya se fue. No, no es así. Hasta ahora estamos nosotros aquí aprendiendo de Urías el hitita. ¿Por qué nos pasan esas cosas? Porque es la injusticia. Y uno dice, ay, pero yo no voy a estar en la genealogía de Jesús. Sí, pero hay una cosa. ¿En dónde está ahora Urías? Está ahí en el cielo. Y está en el VIP. Claro. ¿Tú crees que lo está haciendo en una posilga? No. O sea, él aquí vivió un tiempo en la tierra. Pero en la vida eterna, Urías está en la suite del cielo. El mensaje más profundo: Jesús no vino de una línea familiar perfecta. Yo tampoco. Mi bisabuela se casó con el primo. O sea, no, ni se casó, vivía con el primo. En su genealogía hay escándalo. ¡Escándalo! Es un escándalo. Escándalo, pecado, traición, historias rotas. O sea, porque Jesús vino a redimir historias rotas. A ver, ¿sabes por qué? Mi historia está bien rota. Qué bueno que vino Jesús. No sabes cuánto lo agradezco. Romanos 8:28. Y aquí está, ojo, vamos a ir con el brillito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. De nuevo, todas las cosas le ayudan a bien. Incluso la tragedia de Urías terminó usando parte de la historia que conduce a Jesucristo. Y uno dice, ay, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo está relacionado? Salomón es hijo de Betsabé y David, pero cuando dice Betsabé, la esposa de Uría, esta es la gran lección. La integridad es como plantar una semilla. O sea, para que crezca esto tienes que plantar una semilla para tener ahí eucalipto. Por un tiempo parece que desaparece. No ves nada. Pero años después crece algo que nadie puede borrar. Esa es la profundidad de esta lectura bíblica. En Proverbios 10:9, ¿qué dice?
Dice, el que camina en integridad anda confiado, más que el que pervierte sus caminos será quebrantado. Fíjate, cuando tú tienes integridad, pues colocas todo en la mesa. Aquí estamos, todito, pongamos todo, hasta los eucaliptos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el poder de esto? El poder de David parecía fuerte por un momento, porque ahí las tenía todas. Pero ¿quién ganó? La integridad de Urías parecía débil por un momento. ¿No es cierto? Claro. Se murió. Pero miles de años después, cuando alguien abre la Biblia, ¿cómo te saca las emociones cuando lees la historia de Urías? Todavía leen el nombre de Urías, el hitita, Urías el extranjero. Y eso nos enseña algo muy poderoso. La integridad puede costarte algo hoy, pero en la historia de Dios, la integridad siempre gana al final. Eso es lo que cambia todo. Eso es lo que responde la pregunta de mi vecinita. Tal vez después de escuchar esta historia, alguien todavía piensa. Sí, porque yo sé que hay algunos que sí piensan así. Algunas. Yo también estaba pensando eso. Pero igual los malos siguen ganando. ¿Y qué te importa qué hacen los malos? No tienes ideas cómo van a terminar. Los que engañan siguen avanzando. O sea, le pone ahí los cuernos y todavía la está pasando re bien. Los que traicionan siguen prosperando. O sea, me dan ahí puñaladas en la espalda y ahí están disfrutando, ahí viajando por todos lados. Y esa pregunta no es nueva. No es. La Biblia ya la había hecho hace miles de años atrás. ¿Cómo te queda eso? Vamos a leer el Salmo 37 del 1 al 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Por eso ya está secado. En otras palabras, sí, todavía sale el eucalipto. No te desesperes cuando veas a los corruptos prosperar. Ese no es tu asunto, ese no es tu trabajo, porque su éxito es temporal. Acuérdate de mí, hermosa. Ese éxito es temporal. Es como el pasto que crece rápido, pero también se seca rápido. Hay algunos que tienes que esperar por años. Y a veces la espera es demasiado. Esa es la perspectiva de Dios. Es diferente. Nosotros miramos la vida en años. Dios no tiene tiempo. Dios mira la historia en generaciones. Respira. Porque por un momento parecía que David había ganado, ¿cierto? Por un momento parecía que Urías había perdido. Solamente por un momento, pero miles de años después, ¿quién ganó? Cuando alguien abre la Biblia, ¿quién es el valiente? ¿De quién seguimos hablando? De la extranjera.
de Urías elitita, de la integridad de Urías. Ese es el legado que deja Urías para siempre, para toda la vida. Y ahora él está ahí, en el cielo, en el salón privado, en el más grande. En Salmos 37:16, ¿qué es lo que dice? Mejor es lo poco del justo que las riquezas de los muchos pecadores. Esa es la respuesta para mi amiga. Es mejor tener poco con justicia que mucho con corrupción. ¿Cómo te quedó eso? Hermosa, ahora ponte brillo, porque la gran decisión, ahí está lo que te hace sabia, ahí está. Así es. La verdadera pregunta no es ¿por qué me pasan cosas malas a los buenos? ¿Por qué nos pasan cosas malas a nosotras? La verdadera pregunta es, y aquí está el recuadro del cual te hablaba, ¿quién quieres ser en la historia? ¿Quién tú quieres ser en la historia de tus generaciones? ¿El que traiciona para ganar rápido? ¿O el que mantiene su integridad? Aunque cueste, aunque sufras, aunque te duela. Porque el tiempo de Dios revela todo, no tu tiempo, el de Dios, mi reina. Y eso sí cuesta. Y en Salmo 37:37, ¿qué dice? Aquí te va. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final. Dichosos para el hombre de paz. Si tú tienes paz, tú no tienes idea de lo que tienes. Observa al hombre íntegro. Tiene paz. Esa paz atrae. Mira su final. Mira la historia. Su final es paz. Y ¿sabes qué? Cuando estoy hablando de esto, se me vino Pablo Escobar a la mente. Esta es la última frase que cierra todo y quiero que la escuches bien. Hice una pausa para repetir esto. Observa el hombre íntegro. Mira su final. Ponte a mirar y sigue. A lo mejor años atrás veías a esas personas, pero ahora indaga más y ve su final. El hombre íntegro, su final es paz. El hombre que hace el mal no tiene tranquilidad. Eso es lo que te deja la historia de Uría. Puede que la integridad no siempre te proteja del dolor. Y estamos bien claros en eso. Pero siempre protegerá tu destino. Siempre. Porque el reino de Dios es justo. El reino de Dios al final siempre gana. Los que parecen perder por hacer lo correcto son los que realmente ganan al final. Y eso te lo digo por vivencia propia. Te lo digo de corazón. Y mira, así como está la historia de Pablo Escobar, tenía todo el dinero del mundo. Tenía todo el poder. O sea, ese hombre hizo y deshizo. Pero hay una cosa. Él tenía paz. Él podía ir al supermercado, ir a comprarse un helado. No, hermosa. No podía. Todo el tiempo estaba con esa ansiedad. Y claro, no tienes que tener ni esa carne de cerdo para poder aguantar. Pero ¿cómo soñaba? ¿Dormía? Ese hombre no tenía paz. Y mira la historia, mira cómo murió. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía en pecado. Porque era un hombre que no tenía integridad.
era astuto, era el rey de los reyes de la corrupción. Entonces, para que te quede así, vamos a tener una oración si tú estás pasando por cosas injustas. Y vamos a rezar ahora mismo. Padre amado, hoy levantamos nuestros corazones y que lo sientas de verdad. Empieza a leer conmigo en voz alta. Delante de ti, por todos los que están caminando por un momento de injusticia, por un momento que no puedes calmar tu corazón, por aquellos que han hecho lo correcto y que siguen haciendo lo correcto y aún así han sido heridos, traicionados o tratados con maldad, tratados como siervos. Señor, tú eres el único que conoce cada historia. Tú ves lo que los demás no ven. Tú eres el único que puede ver lo que está pasando aquí. Mi hermana, nada se escapa de tus ojos, Señor. Tú solamente eres el que puede ver el corazón. Tu palabra nos recuerda que incluso Urias, un hombre de integridad, sufrió injusticia, pero también nos enseña que tú no ignoras lo que sucede aquí en la tierra. Sí, Padre, yo sé que tú no lo ignoras porque tú estás ahí. Tú no se te escapa ni un pelo. Por eso venimos delante de ti, no con desesperación, sino con confianza. La confianza, confía en el Padre. Señor, consuela a los corazones que están cansados de hacer el bien y sentir que no vale la pena. Recuérdales que la integridad nunca es invisible para ti, Señor. Jamás. Tú sí ves todo. Tu palabra dice, Padre, y está ahí en Romanos 12:10. Disculpa, mi Padre. No venguéis vosotros mismos, porque escrito está, así dice Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que eso te quede claro, que se impregne en tu corazón en este momento, para que no caigas en la tentación de la venganza. Padre, te entregamos a ti en tus manos cada mentira, cada traición, cada momento donde alguien fue herido por hacer lo correcto. Te lo entrego a ti, Señor, en este momento, ahora ya, lo dejo, lo suelto. Te pedimos que sanes nuestros corazones que hoy están quebrantados. Quítame, Dios, el deseo de la venganza y reemplázalo con tu paz. En este momento de rodillas te lo pido, Señor. De rodillas, Padre, danos fuerzas para seguir caminando con integridad, para seguir en el proceso, incluso cuando el mundo alrededor parece corrompido. La injusticia, la desolación. Tu Padre, dices en Proverbio 19, el que camina en integridad anda confiado. Así soy yo, ando confiado, trabajo en mi integridad, cuésteme lo que me cueste, y me corrijo. Si me caigo, me corrijo. Padre, que esta verdad se vuelva una roca firme para nuestras vidas. Que queréis hoy están pasando por injusticias. Recuerden que tú eres un Dios que ve, que juzga con justicia y que honra a los que permanecen fieles. Dios nos honra a los que seguimos luchando sin la corrupción. También declaramos tu promesa. Recuerda que Dios nos tiene promesas en Romano 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que honramos a Dios, todas las ayudas nos vienen. Él nos guía, Señor. Incluso el dolor, incluso la traición,
incluso en los momentos donde parece que el mal ganó y que nos duele aquí en el alma y que nos saca las entrañas. Señor, transforma esta historia en testimonios de tu fidelidad. Ayúdanos, Padre, a seguir, a levantarnos a cada persona que hoy se siente derribada. Dales una nueva visión, Padre, para su vida, una nueva visión. Hazle entender que la injusticia que vivieron no define su destino. Que eso es una transformación, porque al final, Señor, la integridad siempre encuentra honor en tu presencia. Padre, te agradezco que hayas dado esta oportunidad de seguir entregándonos sabiduría, de entregando nuestras batallas y nuestras heridas. Te las entregamos ahora ya. Aquí está, tómalas. Nuestra historia, tómala. Te la doy, Padre, te la doy ahora mismo ya te la estoy dando. Y confiamos en que tú escribirás un final de paz para quienes caminan contigo. Mi historia tiene un final de triunfo, porque yo estoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que mi historia tiene un final con la victoria y la justicia de Dios, que allá en el cielo me está esperando la habitación más grande, porque en este momento yo no caigo en la tentación de ojo por ojo y diente por diente. No, Señor, yo te entrego a ti este sufrimiento. Yo te lo entrego ahora mismo y declaro que soy íntegra. Y aunque me cueste, me corrijo. Y aunque me cueste, me levanto. Y aunque sufra por las traiciones, y aunque esté sola aquí, yo, Dios, sé que tú estás conmigo y que todo este trabajo que estoy haciendo, Padre, es para ti, es en tu nombre, y yo confío en ti más que nadie, porque lo que no puede hacer el hombre, que es imposible para el hombre, con Dios todo es posible, porque yo solamente soy luz y vengo a traer luz, a amar a todos los que están en mi alrededor y a perdonarlos en el nombre del Señor. Amén, amén.